Muy bien, estamos en este camino de encontrar esta expresión, digamos, entre coordenada y corrimiento del rojo para luego poder vincular la distancia de luminosidad en función del corrimiento del rojo, pero en donde aparezcan este, los parámetros cosmológicos, ¿no? El H0, el Q0. Al fin y al cabo, la distancia de luminosidad, por cómo lo definí, es un observable. En la medida en que, porque esto es un observable y porque esto no es un observable, pero en la medida que involucre a algo que conozca su física y pueda estimarlo, me va a hacer la distancia de luminosidad en algo indirectamente observable o, si quieren, semi-teóricamente observable. Entonces, bueno, estaba la ecuación 18.1, meto entonces todo, ¿no? En 18 ya tengo los ingredientes. En 18.1 tengo R1 en función de Z, lo puse acá. Acá directamente el acero se me cancela porque aparecía acá y aparecía acá. Bueno, la cuestión es que me queda esta forma que está acá. Este último paso es sencillo, ¿no? Entonces, pero si quiero ser consistente, tengo que escribir esto a orden z cuadrado. Así que desarrollo este producto y tiro los términos de orden superior. Así que la fórmula final a orden 2 de distancia de luminosidad en función de corrimiento del rojo es esta que está acá. H0 la menos 1 multiplicando, ¿qué cosa? Z más 1 más un medio de 1 menos Q0, Z cuadrado. Muy bien, esta fórmula la hemos deducido rigurosamente. Les cuento por curiosidad, aunque realmente es poco el uso que se ha hecho y la información que uno puede obtener. Todo este cálculo se ha hecho a orden Z a la cuarta, o sea, 2 órdenes más. En los desarrollos de Taylor son cuentas bastante engorrosas, no tiene ningún secreto salvo trabajar mucho y llenar muchos papeles, o bien utilizar programas algebraicos y luego tratar de prolijar los resultados que tiene la computadora. Lo que se hace, bueno, la distancia de luminosidad se escribe así. Fíjense, aparece el término lineal, el término cuadrático, todo eso tal cual acá. No cambia. Acá, en realidad, es mejor, perdón, aquí, 1 menos Q0, porque Q0 suele ser menor que un medio, perdón, menor que 1, ahora vamos a ver después por qué. Esto no se los aclaré, porque aquí di vuelta, puse, ¿por qué puse 1 menos Q0? Le voy a poner Q0 menos 1. Bueno, vamos a ver por qué. Estos términos son los que están acá, y el término cúbico, donde aparece Q0 al cubo, un J0, bueno, H0, A0, y un término Z a la cuarta, donde aparece un S0, el J, el Q, etc., ¿no? Al cubo, al Q0 al cubo, al cuadrado. Son fórmulas muy complejas, donde se definen análogamente al parámetro de desaceleración, se definen otros dos parámetros, todos siempre adimensionales. Fíjense acá tengo digamos, divido por A, como para que esto no cambie con la escala de la, acá lo mismo, y aquí, como tengo T dividiendo, o sea, al cubo, derivada tercera, multiplico por un H0 a la menos 3, y aquí derivada a la cuarta, del factor de escala respecto al tiempo, multiplico por un H0 a la menos 4, de forma tal de que sean
adimensionales, tanto J0 como S0. Así que el J0 se llama jerk en la jerga, que si uno va al diccionario es algo así como tirón, ¿no? Y el S0 es el snap, chasquido, algo así, ¿no? Con el ruido de cuando uno hace un chasquido con los dedos. Pero bueno, entonces si yo trabajo a orden cuadrático para zetas pequeños, yo puedo determinar H0 y Q0 si tengo suficiente información, suficientes objetos a zetas suficientemente grandes, obviamente siempre menores que 1, pero suficientemente grandes como para que el error de observación sea menor. Esto lo vamos a ver después, pero digamos que la amplitud con que yo estoy trabajando en los zetas, y que porque para que me dé información no trivial, no trivial, sino significativa respecto de Q0 y H0. Como les comenté al principio de la clase de hoy, hasta hace 20 y pico de años, mucha gente decía que la cosmología era una búsqueda de dos números, la constante de Hubble y el parámetro de aceleración. Pero bueno, la cosa se complicó más. En realidad, se complicó y se enriqueció. Eh, Saber cuánto vale T0 y Q0 no me dice completamente la información de cuál es la cosmología del universo si tengo energía oscura, pero a la vez, como mis observaciones afortunadamente cada vez involucran zetas más grandes, entonces ya de por sí necesito otro tipo de parametrización para poder interpretar las observaciones a z del orden 1 o más. ¿Ok? Así que ya no es solamente por el hecho de la aparición de la energía oscura, sino por el hecho de que este, cada vez hay más observaciones significativas para z orden 1 o más. ¿Mm? Todo esto lo vamos a ver en las próximas clases, ¿no? ¿Qué otros parámetros aparecen cuando uno se mete en estos correctos al rojo tan grandes? ¿Mm? Pero bueno, esto igual sigue siendo importante. Muy bien, vamos a definir otra distancia ahora. Hasta ahora tenemos dos distancias, digamos, con sentido físico. Una es la distancia propia. La distancia propia, que la definimos hace varias clases, la cuestión 3.1, es, si quieren, la distancia geométrica, la que me da de aplicar la geometría, ¿no es cierto? Y luego la distancia de luminosidad, que involucra el observable flujo que recibe mi telescopio. Se puede definir otra distancia llamada distancia angular, que va a tener que ver con otro observable, que es con los tamaños angulares de objetos astrofísicos, bueno, extragalácticos o galácticos, ¿no? Más extragalácticos. La distancia angular. Si yo sé el tamaño físico de un objeto y mido la distancia angular y hago un tratamiento pseudo-euclidio, análogo al que hicimos con el radio de luz, voy a poder obtener información sobre su distancia. Esta distancia va a ser otra distancia. En realidad, el hecho de que haya varias distancias, además, no afecta el hecho de que yo pueda, por ejemplo, comparar distancias de objetos. Yo puedo decir, este objeto está al doble de distancia de este otro, ¿no? Por ejemplo, dos objetos de la misma naturaleza física y tamaño, uno que subtienda un ángulo, la mitad del otro, bueno, significa que va a estar al doble de distancia. ¿Mm? O sea que, aunque haya varias distancias, aún así, además, es perfectamente factible comparar distancias de distintos objetos, ¿no?
Muy bien. ¿Se acuerdan que en la métrica de Robinson-Walker, que la recordamos hace un ratito, la componente g teta teta, o sea, del ángulo teta, tiene esta forma: a cuadrado, r cuadrado, r cuadrado. Entonces, vamos a suponer un objeto que está en R1 y que subtiende un ángulo teta igual, ¿no?, de este valor, respecto de un observador que está en R igual a 0. ¿Eso qué significa? Significa, operativamente, significa que en un sistema de coordenadas con centro en el observador, un objeto que esté en R igual a R1, un extremo del objeto tiene coordenada angular, fijémosle el origen en el ángulo teta, en uno de los extremos del objeto. Fija, tiene coordenada angular 0. La coordenada angular en el otro extremo del objeto va a ser igual a teta. Esto significa que el ángulo que subtiende un ángulo teta, ¿no? Supongamos que la distancia propia, normal a la línea de visión, sea S, o sea que ese sería su tamaño físico, ¿no? Entonces, el tamaño físico va a ser igual al factor de escala por la distancia radial por teta. Ese va a ser el tamaño físico. ¿Por qué? Y porque la métrica, o sea, el tamaño físico tiene que ver con hacer la integral de la métrica entre los dos extremos de ese objeto. Entonces, los dos extremos de ese objeto tienen la misma coordenada radial. Estamos suponiendo, sin pérdida de generalidad, que tienen la misma coordenada del ángulo phi. O sea que fijamos, digamos, hacemos una rotación de nuestro sistema de coordenadas de forma tal que los extremos de ese objeto tienen el mismo ángulo phi. Con lo cual, la distancia propia entre esos dos puntos va a estar dada por una integral a lo largo de la coordenada teta. Como esa integral, en realidad, sería una integral de g, g diferencial teta, pero esto no depende de teta, entonces esto sale como una constante fuera de la integral y me queda la integral diferencial teta entre 0 y teta es la integral teta. O sea, entonces la integral de la raíz cuadrada de la métrica, ¿no? O sea, de a por r. Entonces, T1 va a ser pues acá hay otra cuestión también, y es que el T1 es el instante en el que la luz fue emitida. O sea, el tamaño físico que tenía ese objeto en el momento en que emitió su luz. ¿Mm? Muy bien. Entonces, definimos la distancia de diámetro angular de sub A como A por R1. ¿Para qué lo definimos así? Y para lo mismo que con la distancia de luminosidad, que la distancia de luminosidad satisfaga una relación euclidia o pseudo-euclidia. O sea, el ángulo igual a el tamaño físico dividido eso que estoy definiendo como distancia angular. Entonces, como el tamaño físico que tenía el objeto en el momento de emisión era este, y yo quiero que esto dividido, lo que yo voy a definir como distancia angular, sea igual al ángulo, entonces evidentemente tengo que dividir por A1 R1. Por eso definimos distancia angular como A1 R1. Entonces, si yo, esta es
la ecuación, la 18.1 era la definición de distancia y luminosidad. Dividiendo ambas ecuaciones, obtengo la relación entre distancia de diámetro angular, y distancia de luminosidad. Simplemente divido las definiciones y me queda esto que está acá. A de T1 sobre A de T0, 1 sobre 1 más z. Pero como esto por definición es 1 sobre 1 más z, me queda 1 sobre 1 más z cuadrado. Fíjense entonces que no son iguales. No son iguales. La distancia angular involucra el parámetro de escala, el momento de emisión, y la coordenada radial del objeto que emite. Mientras que la distancia y luminosidad involucra el parámetro de escala, el momento de recepción, la coordenada y un factor de corrimiento rojo. Así son dos definiciones que involucran parámetros diferentes, a punto tal que su cociente depende del corrimiento rojo. Con lo cual, no tiene sentido decir que un objeto está al doble de distancia que otro si uno no me dice, si uno no aclara de qué distancia estoy hablando. Muy bien. Entonces, bueno, fíjense si nosotros medimos la distancia y luminosidad de cualquier objeto con un corrimiento rojo conocido, automáticamente obtenemos la distancia angular despejando de esta expresión, ¿no? O sea, están muy relacionadas. O sea, en realidad basta con medir el corrimiento rojo, que el corrimiento rojo, afortunadamente, siempre es algo medible, ¿no? Si no puedo medir el corrimiento rojo, bueno, ya realmente estoy en el horno, ¿no? Con lo cual, digamos, si yo mido la distancia angular, ¿no? Por mi lado, de manera independiente, no es que me da una información adicional sobre la geometría o sea, sobre la historia de nuestro universo, ¿no? Eh, Sino que en todo caso, si yo tuviera forma de medir estas distancias para un dado objeto de manera independiente, pues lo que espero es que su cociente me dé esto. Si no me lo diera, tendría problemas con todas las hipótesis cosmológicas. En particular, confirmar que me da esto es confirmar que la métrica Robertson-Walker es la que describe correctamente a nuestro universo. Porque acá esta expresión surgió de suponer que la métrica Robertson-Walker. Porque en realidad el ángulo es un observable. O sea, en realidad es un observable. Esto, yo mido este ángulo. Que yo lo interpreto. O sea, en realidad, eh, en realidad no se lo demostré rigurosamente. Pero el ángulo que yo mido en mi telescopio, ¿no? que abarca un determinado objeto, es ese ángulo coordenado. Yo no se lo demostré. Se puede demostrar rigurosamente, no lo vamos a hacer. Lo que hay que hacer es básicamente eh, describir la trayectoria del rayo de luz desde esos dos extremos de la galaxia, ¿no? Y cuando llegan los rayos de luz, trabajar en un sistema local de coordenadas radial que involucre al telescopio y ver que ese ángulo que yo mido es el ángulo de la coordenada cosmológica que coincide. En general, la distancia angular tiene sentido para objetos extendidos, no tiene mucho sentido, aunque se ha hecho algo, pero no involucra distancias cosmológicas. Yo no puedo medir demasiado el tamaño angular de una cefeida que está a 30 millones de años luz. O sea, realmente no me da mucha información. ¿Eh?
Con lo cual la distancia angular me puede dar información de objetos grandes, como una galaxia entera. Ahora, la contrapartida de una galaxia entera es que no son, las galaxias no tienen un borde bien definido. O sea, no puedo decir acá termina la galaxia. La galaxia es como que se va atenuando, se va esfumando, pero una galaxia no tiene un borde tan definido como una estrella. ¿Ok? Y el otro objeto muy visible lejano de una supernova tampoco tiene un borde bien definido, ni mucho menos. Está la onda de choque, bueno, pero no tiene un borde definido. Eh, pero digamos, la distancia angular sí es muy importante en lo que es el análisis de los lentes gravitacionales y microlentes gravitacionales, porque de ese análisis se puede obtener mucha información también. Nosotros en este curso no vamos a ver lentes gravitacionales, pero sí, en ese área sí juega un papel importante la distancia angular y también juega un papel importante a la hora de interpretar las fluctuaciones del fondo cósmico de radiación y de estas famosas oscilaciones acústicas bariónicas, estas ondas de ese fluido ionizado eh, que oscilaba en los instantes previos al desacoplamiento de la materia y la radiación, ¿no? Eso sí, porque bueno, digamos, el tamaño entre las crestas de las oscilaciones acústicas se va a manifestar en un tamaño angular ¿de qué? Y bueno, de el espectro de potencias de las fluctuaciones del fondo cósmico de radiación. Pero, digamos, ese espectro de potencias, que son armónicos esféricos en la esfera celeste, son fluctuaciones angulares, digamos, de tamaño angular. O sea que yo estoy midiendo tamaños angulares de fluctuaciones. ¿Eh? Entonces, conectar el tamaño físico va a tener que ver con la distancia entre los picos de las ondas de las oscilaciones acústicas. Entonces, ahí sí también va a ser importante este concepto de distancia angular. Pero bueno, nosotros tampoco vamos a ver oscilaciones acústicas, así que esto se los comento como curiosidad en el marco de este curso. Muy bien, vamos a empezar a ver ahora, no lo vamos a terminar en la clase de hoy, pero vamos a empezar a ver estos últimos minutos con más detalle la dinámica de la expansión del universo, ¿m? Que nos va a permitir adentrarnos el, eh, en la historia más allá de los últimos cientos de millones de años. O sea, en las escalas más allá de los primeros cientos de millones de años luz alrededor de nuestro. Eh, tratar de vincular el tipo de materia que hay en el universo con la historia del universo, y conocer la historia del universo nos va a permitir obtener información sobre, por ejemplo, las distancias de los objetos en función del corrimiento rojo que tienen. Para corrimientos rojos grandes. Pero para eso entonces tenemos que usar las ecuaciones de Einstein. Vamos a tener que trabajar con las ecuaciones de Einstein para la métrica del espacio-tiempo. Sobre eso entonces vamos a trabajar ahora. Muy bien. El primer desafío es escribir las ecuaciones de Einstein. ¿Por qué digo escribirlas? O sea, sí, escribirlas, cualquiera puede escribirlas. El tema es qué hipótesis realizar sobre el lado derecho de las ecuaciones de Einstein. O sea, sobre cuál es el tensor energía-impulso que mejor describe la materia a escalas cosmológicas. No es trivial eso. Entonces, bueno, ¿uno qué hace? Realiza las hipótesis más sencillas y al mismo tiempo conservadoras que uno puede hacer sobre la distribución
a gran escala en el universo. Que eso va a involucrar la presión, la densidad, la temperatura, llegado el momento, de la materia. Y otras cosas. La ausencia o presencia de otras cosas, ¿no? Bueno, para los que recuerdan de Relatividad General 1, una de las ecuaciones de Einstein las puede escribir o bien escribiendo el tensor de Einstein igual a 8πg el tensor de energía de impulso, o bien hay una forma alternativa que es poner el tensor de Ricci, R mun u, igual a menos 8πg por un tensor que llamé S mun u, y que es básicamente, bueno, es el tensor de energía de impulso, pero escrito de otra manera. O sea, es como que lo corrijo, le resto un término proporcional a la métrica a través de la traza del tensor de energía de impulso. Básicamente, S mun u es T mun u menos un medio de G mun u por la traza de T mun u, o sea, la traza del tensor energía de impulso. El tensor de Ricci, recordarán, se puede calcular a partir de los símbolos de Christoffel, de la métrica, de esta manera. El tensor de Ricci tiene esta forma, ¿no? O sea, el tensor de Ricci se obtiene del tensor de Riemann contrayendo los índices 1 y 3. Entonces, el tensor de Ricci es un tensor de tipo 0,2. R mun u igual a derivada de gamma lambda lambda mu respecto de x nu. Acuérdense que lambda lambda significa sumar sobre estos índices supra y subíndice. Acá hay una divergencia del supraíndice del tensor de símbolo Christoffel, una divergencia. Entonces, hay dos términos que involucran derivadas del símbolo de Christoffel y otros dos términos que involucran productos de símbolos de Christoffel, donde uno de los índices de un símbolo se contrae con otro de los subíndices del otro símbolo en ambos términos, de distinta manera. Acá aparece una traza, bueno. Muy bien. Con lo cual, entonces, nos conviene escribirla así. ¿Se acuerdan cuando hace unas clases vimos los componentes de los símbolos de Christoffel en una métrica de Robertson-Walker? Que todas las componentes que tengan 2 o 3 índices temporales se anulan. Eso lo vimos. Con lo cual, si usando las expresiones 3,0, 3,2, 3,3 y 3,4, vamos a recordarlas. Acá. 3,0, acá había calculado gamma i 0,0. 3,2, 3,3, 3,4. Gamma 0 i j, vale esto, a punto g i j, ¿se acuerdan la métrica espacial? Gamma i 0j, igual a punto sobre a delta i j. Gamma i jl igual a la curvatura por la métrica espacial jl por xy. Estas son las fórmulas que vamos a usar para calcular el tensor de Ricci. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es ir con cuidado. Tensor de Ricci. Desde esta expresión vamos a escribir el RIJ. O sea, acá mu igual a I, nu igual a J. Entonces acá reemplazo mu nu por IJ en todas partes. Por IJ. Es lo que hice acá. Fíjense que acá, por ejemplo, acá tengo el lambda lambda,
el 0, 0 no contribuye, vale 0. Acuérdense que todos los gamas que tengan dos índices 0 valen 0. Entonces acá me queda solamente suma sobre la parte espacial. K, K. ¿Mm? Acá también uso propiedades. Acá el gamma 0 y j no depende del tiempo, con lo cual el gamma 0 y j, 0 no contribuye. Entonces, K, K. Perdón, no, me confundí con otra cosa. No depende del espacio. Acá reemplacé la suma, la escribí como una parte espacial más la parte temporal. Perdón. Acá, bueno, escribo los términos que tienen un solo término cero. Yo les invito a que esto lo repitan, hagan la cuenta. Yo acá, como no lo estamos haciendo, digamos, virtual, sin pizarrón, yo normalmente en la clase estaría escribiendo el pizarrón, llenando las fórmulas, haciendo cada cuenta. Acá, nada, digamos, acá, acá tengo el 0, 0, el JJ. Acá aparecen todos. La mejor forma de entender esto, que ustedes se sienten y lo hagan. Esto es muy sencillo, simplemente reemplazar todo y escribir lo que yo sé que es distinto de cero. ¿Eh? Cuando tengo dos ceros, lo saco. Son unos cuantos términos, porque acá tengo IJ. Ahora, cuando yo calcule el R00, voy a tener muy pocos términos, porque el 00 me implica poner muy nu igual a 0. Con lo cual, por ejemplo, todo esto se me va. Acá tengo gamma 00, se va, ¿no? Tengo dos índices 0. Acá tengo un 0 y un 0, con lo cual acá estos lambda van a tener que ser I, y estos sigma van a tener que ser I, y lo mismo acá. Acá directamente se me anula esto, porque tengo 0, 0, se me va. ¿Mm? Así que acá se va mucho más, me queda solamente esto, porque me quedo acá el II, II, acá está. Y un 0 aquí perdido, perdón, acá. II, utilicé las expresiones, y me quedan estos que está acá. Además, acuérdense, este, que la dependencia temporal está dada solamente por el factor de escala. Y luego es fácil ver, yo acá se los dije por isotropía, pero si no pueden hacer la cuenta explícita, que RI0 es 0 por isotropía. Si fuera distinto de 0, involucraría una dirección privilegiada dada por este vector espacial. Pero bueno, si no hagan la cuenta, se van a dar cuenta. No, os basta con que calculen uno de los dos, porque el tensor de Ricci es simétrico, así que basta con que, no sé, calculen RI0, van a ver que se anula todo. Así que bueno, vamos a parar acá.